Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy nos adentramos en la situación en Venezuela, específicamente la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial. Sí, un evento que ha generado bastante controversia, por decirlo suavemente. Tenemos artículos del País, CNN y EpiNews que nos dan diferentes perspectivas. Perfecto, porque hay mucho que analizar. Exacto. Para empezar, aunque Maduro fue declarado ganador por las autoridades electorales, la oposición, junto con observadores internacionales, señalan evidencia de fraude. Y no solo eso, reconocen a Edmundo González, el candidato opositor, como el ganador legítimo, Sí, eso es lo que hace que esta juramentación sea tan controversial. sin duda. Entonces, empecemos por ahí, por la juramentación misma. Maduro juró a pesar de las protestas de la oposición. ¿Qué detalles interesantes encontramos en las fuentes? Bueno, la ceremonia, por ejemplo, se llevó a cabo en una sala más pequeña de lo habitual dentro de la Asamblea Nacional. Interesante. Además, el país destaca cómo Maduro se enfocó en elementos simbólicos. ¿Cómo cuáles? La banda presidencial, cosida por mujeres líderes, y el collar con las llaves del arca que guarda el Acta de Independencia de Venezuela. Ajá, buscando reforzar su legitimidad frente a las acusaciones de fraude. Exactamente. El país también menciona la declaración de Maduro sobre jurar lealtad al legado de Chávez Claro, evocando la figura de Chávez, tratando de apelar a la base chavista. y desviar la atención de las acusaciones de fraude. Hablando de fraude, la oposición ha presentado miles de actas de votación que muestran a González ganando. Con una amplia mayoría, sí. ¿Qué tan sólidas son estas pruebas, según las fuentes? Las pruebas parecen ser bastante contundentes. Lo interesante es que análisis independientes como el del Centro Carter y la Misión Electoral Colombiana llegan a la misma conclusión. Y CNN. Serenata también. Concluyen que los registros de la oposición son legítimos, ¡Wow! lo que da mucha fuerza a las acusaciones de fraude. Claro. Y ante esa situación, la comunidad internacional ha reaccionado con fuerza. Estados Unidos, por ejemplo, ha aumentado la recompensa por la captura de Maduro a $25 millones. La cifra máxima permitida por ley es una señal muy clara de la postura de Estados Unidos. Y no son los únicos. La Unión Europea y otros países también han impuesto sanciones. Exactamente. ¿Qué países han sumado estas medidas? Bueno, Canadá ha impuesto sanciones a 14 funcionarios venezolanos. Y el Reino Unido. El Reino Unido a 15. Califican el reclamo de poder de Maduro como fraudulento. Fuerte. Y la Unión Europea. La Unión Europea ha declarado que Maduro carece de legitimidad sin evidencia que respalde su victoria. Claro, buscan aislar al gobierno de Maduro. Exactamente. Ejercer presión para que haya un cambio político. Mientras tanto, González, quien se encuentra en el exilio, ha prometido regresar a Caracas. Un desafío directo a la autoridad de Maduro. ¿Qué crees que busca lograr con esto? Reclamar la presidencia que considera legítimamente suya. Es una jugada arriesgada, sin duda. Y la oposición ya ha calificado la inauguración de Maduro como un golpe de Estado. Afirmando que González debería ser juramentado. CNN también informa que Venezuela cerró su frontera terrestre y suspendió los vuelos hacia Colombia antes de la inauguración. ¿Crees que estas acciones están relacionadas? Es muy probable. Quieren evitar la entrada de González al país. O de cualquier apoyo externo a la oposición. Exactamente. Controlar la situación y evitar un cambio de poder. Y hablando de figuras clave de la oposición, Happy News nos trae la reaparición de María Corina Machado, Ah, sí, después de meses en la clandestinidad. liderando protestas contra Maduro. Su regreso a la escena pública es un evento significativo. ¿Qué más nos dicen las fuentes? Bueno, hay cierta confusión en torno a su supuesta detención y posterior liberación. Detención. Sí, el equipo de Machado afirma que fue obligada a grabar videos mientras estaba detenida. ¿Y el gobierno? El gobierno niega cualquier participación. Ya. Happy News menciona que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado estas acciones. Calificándolas como prácticas persistentes de terrorismo de Estado en Venezuela. Wow, eso es fuerte. Aumenta la presión sobre Maduro. Sin duda. Y mientras la crisis política se intensifica, no podemos olvidar la grave situación económica y social que enfrenta Venezuela. Claro, IP News nos recuerda los desafíos que Maduro tiene por delante. ¿Cuáles son? La crisis económica, la limitada producción de petróleo, las sanciones, el acceso restringido al crédito, la falta de inversión privada y los bajos salarios. Es una situación realmente compleja. Y a esto se suma el éxodo masivo de venezolanos. Más de 7,7 millones han abandonado el país buscando mejores condiciones de vida. Es una tragedia humanitaria. Sin duda. Volviendo a la juramentación de Maduro, el país analiza su estrategia para mantenerse en el poder. ¿Qué puntos clave se destacan? Bueno, el país describe cómo Maduro se ha atrincherado en el poder utilizando una combinación de represión, propaganda y el apoyo de grupos leales al régimen. Ya veo.
también destaca la importancia del apoyo de las Fuerzas Armadas. Claro, para su permanencia en el poder. Exacto. Y mencionan que Maduro ha utilizado la figura de Chávez como un símbolo para movilizar a sus seguidores. ¿Crees que esta estrategia seguirá siendo efectiva a largo plazo? Es difícil saberlo. Si bien ha funcionado hasta ahora, la creciente crisis económica y el descontento popular podrían erosionar el apoyo a Maduro. Incluso entre sus propias filas. ¿Es una posibilidad? CNN también analiza el rol de la oposición en esta crisis. Mencionan que ha estado fragmentada y ha cometido errores estratégicos en el pasado. ¿Crees que la oposición tiene la capacidad de unirse y presentar un frente común contra Maduro? Esa es la gran pregunta. Para lograr un cambio político real, la oposición necesita superar sus divisiones. Y presentar una alternativa sólida. Exactamente. CNN también destaca la importancia del apoyo de la comunidad internacional a la oposición venezolana. ¿Qué tipo de apoyo crees que sería más efectivo en este momento? Las sanciones, la diplomacia, la asistencia humanitaria son herramientas que pueden ayudar a presionar al régimen de Maduro y fortalecer a la oposición. Pero es crucial que estas acciones se coordinen. Y se enfoquen en objetivos claros. Exacto. AP News, por su parte, nos ofrece un panorama de las reacciones a la juramentación de Maduro a nivel internacional. ¿Qué países han condenado este acto? Bueno, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, el Reino Unido, Sí. varios países latinoamericanos también. ¿Y qué medidas han tomado? Han anunciado nuevas sanciones contra el régimen de Maduro. Es una señal clara de que la comunidad internacional no reconoce la legitimidad de su gobierno. Así es. Y es importante destacar que estas sanciones no están dirigidas al pueblo venezolano. Correcto, sino a los individuos y entidades que sostienen al régimen. El objetivo es presionar a Maduro para que permita una transición democrática. Exactamente. AP News también menciona que Edmundo González, reconocido como presidente electo por varios países, ha prometido regresar a Venezuela para reclamar su derecho a la presidencia. Sí, es un escenario complejo. ¿Crees que esto es una posibilidad real? Considerando el control que tiene Maduro sobre las fronteras. González necesita el apoyo de la comunidad internacional para poder regresar de manera segura. Ya veo. Su regreso podría ser un punto de inflexión en la crisis, pero también podría aumentar la represión. Es una situación delicada. Sin duda, Y hablando de la oposición, AP News menciona la reaparición de María Corina Machado, liderando las protestas. pero también se habla de su supuesta detención y posterior liberación. Es una situación confusa. La supuesta detención de Machado, aunque negada por el gobierno, plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Es cierto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado la situación. Calificándola como prácticas persistentes de terrorismo de Estado. Esto sin duda aumenta la presión internacional sobre el régimen de Maduro. Sin duda. Y volviendo a las fuentes que hemos estado analizando, me parece interesante destacar la diversidad de perspectivas que ofrece. ¿A qué te refieres? El País, CNN y AP News presentan diferentes ángulos de la situación, lo que nos permite tener una visión más completa de la realidad en Venezuela. Tienes razón. El país se centra en el análisis político y la estrategia de Maduro. Mientras que CNN se enfoca en el papel de la oposición y la comunidad internacional. Y AP News nos ofrece un panorama más general de las reacciones internacionales y la situación en el terreno. Exacto. Al considerar todas estas perspectivas, podemos comprender mejor la complejidad de la crisis. Y creo que es fundamental que nos mantengamos informados sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Esta crisis tiene implicaciones para toda la región. Totalmente de acuerdo. Es nuestro deber como ciudadanos en el mundo estar al tanto de esta situación. Y buscar maneras de contribuir a una solución. Exactamente. Y en ese sentido, me parece importante destacar el trabajo de las organizaciones humanitarias. Que están brindando asistencia a los venezolanos afectados por la crisis. Sin duda, estas organizaciones están haciendo una labor invaluable. Es crucial que las apoyemos. Estoy de acuerdo. Y creo que es fundamental que no nos olvidemos del pueblo venezolano. Que están luchando por su libertad y su futuro. Merecen nuestro apoyo y solidaridad. Sin duda. Y hablando del futuro de Venezuela, ¿qué crees que será clave para la reconstrucción del país? La reconciliación nacional. Después de años de polarización y conflicto, Será fundamental que los venezolanos encuentren una manera de sanar las heridas del pasado. y construir un futuro juntos. Exacto. Esta reconciliación no será fácil. Requerirá un diálogo honesto, un compromiso con la justicia. Y una voluntad de perdonar. Así es. Pero creo que es un proceso necesario para que Venezuela pueda superar esta crisis. Y construir una sociedad más justa y democrática. En el artículo del País hay una frase que me llama la atención. Bajo ese embrujo fue su vicepresidente y canciller. Se refiere a la devoción que Maduro siente por Chávez. Exactamente.
Creo que esa frase nos dice mucho sobre el poder del legado de Chávez. Sin duda. Chávez sigue siendo una figura muy influyente en Venezuela. Y su legado sigue siendo utilizado por Maduro para justificar sus acciones. Es un factor que no podemos ignorar al analizar la crisis venezolana. Y creo que es importante que nos preguntemos cómo el legado de Chávez ha contribuido a la situación actual. Es una pregunta compleja. Requiere un análisis profundo de la historia de Venezuela. Pero es una pregunta que vale la pena hacer. Si queremos entender las raíces de la crisis, es una pregunta que invita a la reflexión, sin duda. Y no podemos olvidar el impacto de esta crisis en la región. Claro, la migración, ¿no? Exactamente. Millones de venezolanos buscando refugio en países vecinos. Colombia, Perú, Ecuador, Brasil. Un desafío enorme para esos países. Sus sistemas de salud, educación, servicios sociales, todos afectados. Y sin mencionar las tensiones sociales, ¿no? Lamentablemente sí. Es una situación que necesita una respuesta regional coordinada. Y la comunidad internacional también tiene un papel importante, ¿verdad? Por supuesto, apoyo financiero, cooperación técnica, solidaridad. Esenciales para afrontar los desafíos de esta migración. Y por supuesto, la solución de fondo. Una solución política a la crisis en Venezuela. Sin ella, el flujo migratorio continuará. Y los desafíos para la región se agravarán. En resumen, la juramentación de Maduro ha profundizado la crisis en Venezuela, con repercusiones en toda la región. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Es difícil ser optimista en este momento. La situación es muy compleja. Sí, muchos factores en juego. Pero la historia nos ha enseñado que el cambio es posible, incluso en las situaciones más difíciles. Y el pueblo venezolano ha demostrado una gran resiliencia Sin duda. en su lucha por la libertad y la democracia. No podemos olvidarnos de ellos. Debemos mantenernos informados, alzar nuestras voces Exigir una solución justa y pacífica. y sobre todo mantener la esperanza La esperanza de que Venezuela pueda recuperar la paz y la prosperidad. y el lugar que le corresponde en la comunidad internacional. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la compleja situación de Venezuela. Esperamos que este análisis te haya ayudado a comprender mejor este importante tema. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, el Podcast Noticiero, para más análisis a fondo sobre temas de actualidad. Hasta la próxima.